Hola, ¿qué tal? Buenos días, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con el tercer día de esta jornada en el Encuentro Universitario 2022. Para esto vamos a darle la palabra al doctor Omar Moreno Almazán. Muchísimas gracias, licenciada Dulce. Bueno, pues, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos en este día de hoy, viernes 27 de mayo del año 2022, abriendo nuestra última sesión de esta jornada del Magno Encuentro Universitario Psicología 2022, en el cual, pues, siguiendo la misma dinámica que tuvimos el día de ayer, vamos a tener conferencias de todo tipo. Conferencias magistrales, como decíamos, de grandes especialistas reconocidos dentro del ámbito a nivel nacional e internacional, quien de hecho abrimos con una de ellas. Luego tendremos algunas conferencias especializadas, ofrecidas por expertos, por investigadores que son muy conocedores de sus temas y conferencias temáticas, las cuales también están ofrecidas por profesionistas que están incursionando, que están creando, que están innovando dentro de su profesión y quienes nos van a compartir sus experiencias. Aunado a eso, recuerden que también vamos a tener la oportunidad de ver videos estudiantiles. Ayer tuvimos una gama de ellos. Hoy vamos a ofrecer la otra parte, la segunda parte, y con el mismo ímpetu es pedirles que los comenten, que los cuestionen, que hagan todo este intercambio de conocimiento que ustedes ya conocen. Es muy importante señalar, hoy vamos ya a abrir el formulario. En un momento más les estaremos anunciando la apertura del formulario para el registro de la asistencia, en donde vamos a colocar todas nuestras palabras clave. De igual manera, cada conferencia tendrá su palabra clave para que ustedes la vayan anotando y al final del día puedan ir al formulario y llenarlo con base a las palabras que hayan encontrado. Hola, buenas tardes a quienes nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Ivette Cedillo y estaré acompañándolos durante esta emisión. Les informo que para acreditar su participación y tener derecho a la constancia del evento, deberán completar un formulario con las palabras claves que aparecerán en la pantalla durante el desarrollo de cada conferencia. Encontrarán en el enlace en el chat y estará vigente hasta las 11:55 p.m. de hoy, 27 de mayo. Asimismo, en el chat pueden dejar sus preguntas para el disertante, mismas que serán respondidas al terminar su conferencia. Damos la bienvenida a la doctora Yasmín Quintero Hernández. Buenas tardes y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto que me hayan invitado el día de hoy y compartir nuevamente en mi casa amateur, donde me formé. El tema que vengo a presentarles, bueno, primero voy a ver si se puede compartir para de una vez compartir las diapositivas. Sí, doctora, si gusta, mientras leo un poquito de su síntesis. Claro que sí, claro que sí. Gracias, bienvenida. Doctora Yasmín Quintero Hernández es profesora de tiempo completo en la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya Salvatierra en la Universidad de Guanajuato. Hizo exposiciones Panorama del abuso sexual infantil, necesidades y retos de los programas de intervención. Muy bien, muchísimas gracias. La puedo compartir en PDF y en PowerPoint. ¿Es lo mismo? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, la voy a compartir aquí. Ahí me podrían avisar en el momento en que se vea y si se escucha claramente, porque así hacemos la prueba de sonidos en lo que se carga. Si escuchan, creo que sí se lee, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar un poco de un tema que es un poco delicado, complicado, que se ha manejado como tabú, que ha sido silenciado. Y que hay muchos mitos y creencias alrededor de este. Entonces, para comenzar, pues bueno, vamos a hacer un panorama general de qué es para poder ubicarnos contextualmente y después poder hablar de algunos programas de intervención y preventivos también. Bueno, el abuso sexual infantil es cualquier contacto o actividad de naturaleza sexual entre un menor y un adolescente o adulto con el fin de estimular o gratificar la sexualidad de quien lo está llevando a cabo. Es importante entender que en siempre va a haber un abuso de poder. Este abuso de poder está dado por la diferencia de edad física, que es cronológica, o mental, y una relación desigual entre el agresor y la víctima.
Y también hay una situación que implica, no sé por qué se cambió la presentación, porque ahora la veo, en donde yo la tengo, la veo como medio, puedo dejar de compartir porque me parece que va a estar alterada mi presentación. Sí, porque la que yo percibo aquí no se ve dañada. ¿Cómo puedo dejar de compartir? Perdón. Si dejo de compartir. Doctora, ¿ya dejó de compartir? ¿Ya? No sé, ajá, sí, ya dejó de compartir. Voy a hacer una cosa. Me habías propuesto que si te la podía mandar. ¿Había mucha molestia que te la pudiera mandar? Sí, Muchas sí, gracias. sin problema. Es que por alguna razón no se está cargando como debiera. Sí. Si gusta, mándela y en lo que la vamos cargando puede ir comentándole a nuestra audiencia la importancia de su tema. Muy bien. Y perdón que les haga este retraso de tiempo. No se preocupe, doctora. Estas cosas suceden cuando estamos en vivo. Sí, una disculpa. Pero sí más vale mejor ahorita corregir, detenernos unos minutos a tener que hacerlo de nuevo. De hecho, sí está compartiendo. Ajá. Mire, a ver si... esto es lo que está compartiendo usted. Ok. No sé si... ¿Cómo le puedo quitar para dejar de compartir? Nada más dele clic en donde dice dejar de compartir o dejar de colocar presentación. Algo así nos dice. Es que no sé en qué formato la tiene. ¿Es PDF? Ya se la mandé en PowerPoint porque puede ser que sea el formato PDF. Muy bien, entonces la retiro y enseguida la compartimos nosotros. No veo cómo dejar de compartir. Yo lo hago, doctora, no se preocupe. Muchas gracias. Perdón. Bueno, sí, un poquito hablar de que el abuso, que está inmerso en el abuso sexual, un abuso de autoridad y de poder, es parte fundamental que va a explicar ahora lo que yo a continuación les voy a decir. Y tiene que ver también con una de las características que hay alrededor del abuso, que es el secreto y el silencio. Es decir, para que un abuso exista, una de las condiciones que permite que se dé y que continúe es el secreto y el silencio. Y esto está enmarcado en una cultura donde justamente el agresor, para evitar que el niño comente o comparta la experiencia, usa todos los medios posibles para mantener no solo la complicidad del niño, ¿no? La participación y que no se enteren los demás miembros de la familia. Entonces, esto del silencio y del secreto es también fundamental porque el niño se mantiene aislado de los demás en cuanto a su experiencia de abuso. Es decir, recibe la versión de lo que está ocurriendo y de los hechos a través de la mirada del agresor. No tiene otra forma de explicar lo que está ocurriendo. Y el agresor en esto que usa, que podríamos hablar de manipulación, engaño, coerción o, no sé, seducción, también le explica al niño que puede ser una actividad de juego, una actividad donde él está demostrando su amor o lo hace porque lo quiere o es su secreto que son novios. Entonces, el niño no tiene otra forma de explicarse lo que está ocurriendo. Estamos en la diapositiva 3, me parece. No, en la 2, perdón. Ok, ahí. Tenemos que entender que el abuso sexual es un contacto de naturaleza sexual. Tiene un componente donde solamente, no estamos hablando de penetración, sino tiene que ver también con el contacto físico, con los acercamientos, tocamientos e incluso con las conductas de exhibicionismo, voyerismo, hacer que el niño vea a un adulto o le muestre pornografía. Puede haber contacto, ¿no? Pero todo tiene que ver con una naturaleza sexual. Y también la diferencia de edad, que tiene que estar sí o sí para poder hablar de abuso, de al menos legalmente nos dicen 5 años de manera legal, y la intencionalidad, es decir, lo que es abuso sexual es cuando hay una intencionalidad de gratificación, ¿no? De búsqueda de placer por parte del agresor y un grado de coerción, ¿no? Que puede ser dado por manipulación, engaño o amenazas. En estas 4 condiciones que están en el cuadrito de abajo, se da lo que podemos hacer para definir un abuso sexual. Es decir, juegos sexuales entre niños de la misma edad que están explorando su cuerpo es otra cosa y no tiene las consecuencias que ahorita vamos a ver.
Si puedes compartirme la siguiente, por favor. Yo les comentaba del secreto y el silencio, y son varias las condiciones que permiten que este silencio se dé. Una es el miedo que tiene el niño a la reacción de los familiares, o que quizá esté amedrentado por el agresor. Me parece que no está cambiando. Ok. Y también existe un sentimiento de culpa y vergüenza que hace que el niño no lo cuente, no lo diga. Tiene temor a que sus papás se enojen, también le tiene miedo a la reacción del agresor y tiene también una mezcla de sentimientos ambivalentes hacia el agresor. Puede sentir que lo odia por lo que está ocurriendo en casos de que el niño lo viva de manera agresiva o negativa, eso también lo vamos a ver, o puede sentir que está amándolo y no le quiere hacer daño porque sabe que abrir o descubrir lo que está ocurriendo puede generar consecuencias contra el agresor. Entonces, son muchas las posibilidades de reacción de un niño. Yo les estoy compartiendo lo que puede existir y lo que podemos encontrar en los chiquillos. Pero hay condiciones básicas para hablar de abuso, que son las características que yo les mencionaba, del tipo de contacto, la intencionalidad, la diferencia de edad y el secreto y el silencio, que son parte del abuso. Y ahora vamos a ver también otras muy características en todos los casos de abuso. Si puedes compartir la que sigue, por favor. Ok. Y entendiendo que hay un abuso de autoridad y de poder, que siempre está inmerso en todas las condiciones de abuso, podemos hablar de la no existencia de un consentimiento, a pesar de que podrán decir el niño consintió. Muchas veces el agresor es la única figura que le presta atención, cariño o muestras de afecto que el niño interpreta como afecto, el que juega con él, y a lo mejor es el niño el que en ocasiones puede buscar estar con el agresor. Y entonces, entendiendo que el niño no tiene la capacidad de desarrollo físico, cognitivo o emocional para tomar una decisión de una naturaleza tal, porque no tiene conocimiento de lo que está ocurriendo. Es decir, no elige con libertad su rol en estas actividades. Es muy común que pueda sentirse culpable y avergonzado. Y esta culpa y esta vergüenza vienen por varias circunstancias. Por atribuirse la responsabilidad por la ocurrencia del abuso, puede ser una de ellas, es decir, por no haberlo evitado, por no haberlo dicho, por incluso buscar al agresor, por haber dicho que sí, por haber buscado los contactos él. Puede sentir culpa también por la existencia de sensaciones placenteras, que esto es una respuesta natural del organismo en ocasiones, no todos los niños lo viven, algunos niños su respuesta, su reacción, hay que entender que es una estimulación de partes que son erógenas, y si el niño vivió sensaciones placenteras posterior, cuando descubre lo que estuvo ocurriendo, lo que se da cuenta que pasó, puede sentirse muy culpable por sentirlas. Y también por los sentimientos derivados del abuso, es decir, si el niño llegó a odiar a su agresor y el agresor es una figura de la familia que supuestamente debiera ser amado, el niño se puede sentir culpable por no sentir amor hacia él o por estar enojado. O por el contrario, si lo quiere, puede sentirse culpable por quererlo, como lo puede querer a pesar de que ha sido una persona que lo agredió o lo lastimó. Y también puede sentirse culpable por las consecuencias que el descubrimiento tiene en la familia, en su dinámica del día a día. Cuando el descubrimiento del abuso, o cuando se revela, o cuando se descubre, normalmente la dinámica familiar se rompe. Hay que entender que también el abuso, en la mayoría de los casos, ocurre dentro de la familia, en los límites pues, de espacios privados como son la casa. Y aún con todo, cuando él se llega a descubrir, puede ser que los familiares que antes iban los fines de semana a ver a la abuela o que convivían en Navidad, ya no están yendo y el niño se sienta responsable por eso. O que el agresor se tenga que ir de casa, se vaya de casa y el niño se sienta también responsable por esta situación. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a prevalencia, que esto es un dato interesante porque nos permite entender la necesidad de los retos que tenemos para trabajar estos programas preventivos. La prevalencia en cuanto a datos estadísticos mundiales, nacionales, regionales, varía mucho de estudio a estudio. Y esto depende de las distintas definiciones para hablar de abuso sexual. Es decir, hay estudios que solo consideran el abuso sexual infantil que implica penetración.
otros que abarcan todo lo que yo les mencionaba hace un momento. También depende de las diferentes unidades muestrales, es decir, si se hacen estudios en clínicas de trastornos de alimentación o en centros de adicciones, podemos encontrar un número mucho más elevado de casos de abuso, simplemente porque son dos consecuencias de alguna manera relacionadas con la experiencia de abuso sexual infantil. Los trastornos de alimentación, las conductas adictivas. Y es diferente que si lo toman de una población abierta o general el estudio. Pero podemos decir que hay autores que hablan desde un 7% a un 30% entre estudio y estudio, y aún con todo, los datos se pueden quedar muy cortos en cuanto a la realidad del fenómeno. Es decir, sabiendo que es un tema tabú, un tema que genera muchos prejuicios, que hay muchos mitos alrededor de él y que es un tema silenciado y oculto, como les decía en un principio, los niños que llegan a compartirlo, incluso con sus familiares cercanos, son menos que la realidad. Muchas veces no llegan a decirlo hasta que están en un espacio terapéutico al que acuden por otras circunstancias que no necesariamente tienen que ver con la agresión. Es decir, llegan por problemas a lo mejor para relacionarse, para intimar sexualmente, la incapacidad de poner límites, una baja autoestima, otros problemas que también están asociados de manera directa o indirecta con el abuso sexual infantil. Y en ese sentido, pues bueno, los datos que se registran, se sistematizan, a veces son de denuncias, y ya no hablemos de las denuncias, que son menos todavía que la revelación o el descubrimiento, ¿no? Y que todavía se quedan muy por debajo de la realidad. Entonces, ¿qué les quiero yo compartir con eso? Que es un tema terrible en cuanto a la magnitud y a la cantidad de casos que existen. En mi experiencia, que llevo trabajando con este tema de casi 22 años, tengo mi percepción personal, es que al menos en cada familia, no nuclear, pero sí extensa, vamos a encontrar un caso, al menos un caso de abuso sexual infantil, entendiendo como con esta definición de todo lo que implica, ¿no? Que no puede ser contacto físico, de ciertas partes del cuerpo, voyerismo, exhibicionismo, todo esto está registrado o sea, es decir, el que está al lado mío, los que están conviviendo conmigo, pueden haber vivido una situación de abuso sexual infantil. En este sentido, se vuelve prioritario tomar atención a este tema. Si me puedes dar la siguiente, por favor. Ok. Y bueno, también es importante atender este problema por las consecuencias que se generan a corto plazo. A corto plazo, es decir, en niños, se observan varias. Entre las más escuchadas está ansiedad, desconfianza, miedo, agresión, aislamiento, depresión, baja autoestima. Los niños empiezan a rendir menos en la escuela, se distraen, empiezan las conductas hipersexualizadas, porque son niños que quedan a veces autoerotizados o hipererotizados, y entonces son los profesores los que en la escuela empiezan a tener esta llamada de atención con los papás, qué le pasa al niño. Y lo que podemos decir que estos síntomas, que también se habla también de los problemas para el control de esfínteres, que son muy clásicos o muy característicos de cuando hay maltrato, no nada más sexual, sino maltrato de muchos tipos. Todos estos son señales de alarma. Pueden deberse a muchas otras circunstancias, pero lo que nos implica una señal de alarma es que exista un cambio en el comportamiento del niño. Es decir, un niño que antes no era tan aislado, tan retraído, era alegre, y de repente empieza a volverse aislado, se ve triste. Ahí nos está diciendo que algo está ocurriendo, y entonces, por lo tanto, hay que tomar atención para evaluar qué es lo que está pasando con los niños. Luego, la que sigue, por favor. A largo plazo, si la puedes completar, tenemos varias consecuencias. Hay muchas, pero a mí me gusta una clasificación especial que habla de este tipo de problemas emocionales, que se refieren justamente a problemas como depresión, ansiedad, de relación, sea para establecer relaciones profundas, afectivas, íntimas, o exista un aislamiento social.
problemas de conducta, sobre todo las conductas autodestructivas, como las conductas de trastornos de alimentación, de adicciones, cutting, estas conductas o de autosabotaje, o de someterme a una relación abusiva donde no tengo capacidad de poner límites. Esto también tiene que ver con problemas de relación y también se encuentra muy asociado también problemas funcionales, que son todos los que se refieren a trastornos físicos que se han asociado mucho al abuso sexual infantil, como por ejemplo fibromialgia, las cuestiones que tienen que ver también con un estrés crónico recurrente, las cuestiones gastrointestinales y otras, y obviamente los problemas sexuales, sea por una incapacidad para sentir placer o disfrutar, o por el contrario, una sexualidad o hipersexualidad, ¿no? En este sentido, hablan también los autores, explican que los niños o las niñas que vivieron abuso sexual infantil aprendieron a través del uso de su cuerpo, que alguien utilizó su cuerpo como objeto de placer, a obtener a la mejor atención, cariño y cuidado, y se vuelve una búsqueda que perdura, ¿no? A través del tiempo. Entonces, también dentro de los problemas más frecuentes, la baja autoestima es uno de los más característicos, y lo que yo les decía, las conductas de riesgo y la revictimización, que a veces es volver a vivir abuso, no necesariamente sexual, pero sí de otro tipo, por un agresor diferente al que cometió abuso sexual de niños o cuando eran niñas. Y estas problemas se enmarcan en dos emociones básicas que se han asociado con varios de ellos y de manera muy cercana con estos tres problemas principales, que son depresión, ansiedad y baja autoestima. Estas dos emociones son la culpa y vergüenza, que también detallaba en una diapositiva anterior, por la situación de que la persona se vive como responsable. Es una de las características que el agresor hace sentir al niño para que él no comente o no comparta, ¿no? No lo digas porque se van a enojar tus papás, o no te van a creer, o van a pensar que eres malo, sucio. Esto es una de las características también permanentes que les puedo compartir, que viven todas las víctimas en menor o mayor medida, estas dos emociones. Y bueno, la que sigue, por favor, se me olvida que no puedo yo. Ok, esto de la culpa y vergüenza es importante también retomarlo, porque es no solamente característico, sino se vuelve parte fundamental del trabajo psicoterapéutico para destrabar las otras consecuencias que están ligadas a esto. Y si bien sabemos que la culpa y vergüenza son dos emociones que están en función de la interpretación que yo doy al evento que está ocurriendo, es decir, cómo me lo explico, cómo estoy explicándome este evento, son mis creencias, las creencias que hay alrededor del abuso sexual infantil, que son creencias que, como cualquier creencia, vienen de la cultura social, que se van a la familia y que los padres transmiten de padres a hijos y que se van transmitiendo, ¿no? Entonces, estas creencias tienden a minimizar la gravedad, o van encaminadas a minimizar la gravedad del hecho, o a poner la responsabilidad en la víctima, o a negar incluso la existencia de los abusos sexuales infantiles, sobre todo cuando me tocan a mí o a un miembro de la familia, ¿no? Que cuesta mucho trabajo que asuman esto como verdadero. Y entonces son creencias que provienen, de la cultura familiar. Por ejemplo, estas creencias de que los niños deben respetar a sus mayores, ¿no? Y amar a sus familiares, que los niños deben ser vistos y no escuchados, que es también parte de la cultura adultocéntrica, el creer que los adultos siempre tienen la razón y por lo tanto los niños deben obedecerlos con fe ciega, la creencia de que los argumentos de los niños son poco válidos y confiables, y que los niños mienten o fantasean, mientras que los adultos dicen la verdad. Esto nos lleva también a pensar en parte de lo que ya vamos a ver como reto de los programas de intervención preventivos, porque vamos a ver programas a nivel social, cultural, es decir, esta cultura adultocéntrica que tenemos que cambiar, esta cultura también de género, que ahorita vamos a ver por qué, enseñándoles a los niños medidas de protección, implica darle voz al niño, ¿no? O sea, es decir, regresarle la posibilidad de tomar decisiones, de poner límites, de identificar cuando algo le agrada y cuando algo no, para que pueda ser un niño que escuche a su propio cuerpo y pueda identificar que alguna experiencia no le está haciendo grata,
igual enseñarles a nombrar las partes íntimas, que esto también es un tabú, el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, no obligarlos, que ya habrán escuchado mucho eso de saluda a tu abuelo, no seas grosero, maleducado, de beso, ¿no? O sea, esta parte de donde los niños pueden decidir qué contacto físico, cómo exponen su cuerpo ante el otro, también es muy importante respetarlos. Y bueno, hay creencias también, regresando a las culturas románticas, por ejemplo, esta creencia de que si amas a alguien tienes que hacer cualquier cosa por él, y si verdaderamente lo amas no solo debes satisfacerlo, sino sentirte bien por ello, ¿no? Porque es por amor que lo estás haciendo. Unas creencias provenientes de la cultura de género, como que las niñas tienen que ser bonitas, coquetas, cariñosas, agradables, no tener actividad sexual, mientras los hombres son seres por naturaleza. Esto también de la naturaleza es muy curioso porque ya les da características que ya son inamovibles, porque si ya son biológicas, pues ya no se pueden cambiar. Entonces, esta cuestión de pensar que los hombres son incontrolables sexuales porque son sexuales por naturaleza y ponerle la responsabilidad del control sexual a las mujeres, como en las culturas musulmanas, ¿no? Que el cabello es sinónimo de sensualidad y entonces las mujeres tienen que ir cubiertas todo, su cabello a pesar del calor que hace, ¿no? Porque estamos dándole la responsabilidad del control sexual a las mujeres. Y bueno, la que sigue, por favor. Lo que decíamos también, o sea, en esta parte de lo que es el agresor, los medios que utiliza para hacer culpables a sus víctimas y enseñarles a ser culpables por sus comportamientos provocativos, que se escucha mucho, y bueno, justificar mucho al perpetrador de manera también social, y nos lleva a una de los primeros autores que trabajó el trauma del abuso sexual infantil, que fueron dos de los autores, Finkel, Holly Brown, que trabajaron 4 dinámicas que explican por qué el trauma del abuso sexual infantil. Y entonces nos hablan de un sentimiento de traición en el niño. Este sentimiento de traición deriva de justamente la situación que vivieron, donde la persona que supuestamente, entendiendo que en la mayoría de los casos es un familiar cercano, que supuestamente debía cuidarlos, protegerlos y amarlos, es quien los lastimó y quien los agredió. ¿Qué se puede esperar del mundo, no? O sea, ¿qué se puede esperar del mundo si ocurrió de alguien cercano? Entonces existe una falta de confianza generalizada, lo que nos lleva a un sentimiento también de depresión, de miedo, de ansiedad, ¿no? Para relacionarse, a lo que yo les comentaba hace rato, la capacidad de intimar, ¿no? Profunda o afectivamente, no solamente sexual, sino intimar de manera emocional. Y bueno, otro de los aspectos que se dan, que explican esto, es la estigmatización, ¿no? La estigmatización es la connotación negativa que rodea a las víctimas de abuso sexual infantil, ¿no? La idea de que los niños que han vivido abuso han sido, pues sí, ya dañados, lastimados de por vida, que ya están maleados, ¿no? Y el retirar a mis hijos para que no convivan con ese niño porque ya está muy maleado sexualmente. Entonces, ellos cargan con un estigma muy fuerte. Luego existe un sentimiento de indefensión también, que también se explica porque la víctima no pudo salir, ¿no? Como en las situaciones de violencia de pareja o de otras situaciones de violencia, donde la víctima no puede salir de su dinámica de abuso. Porque es un niño, porque no tiene la capacidad todavía para hacer mucho por salir. Y más aún cuando el niño intentó, sin éxito, revelar lo que estaba ocurriendo. A lo mejor de manera directa lo dijo, lo compartió y ocurre más de lo que se imaginan. La familia se cerró, negó el hecho, pensó que era una fantasía, no le creyó y no lo rescató, pues. O lo dicen de manera velada, pero no son escuchados. Y esto es algo terrible que ocurre más de lo que se imaginan y que ocurre hasta por profesionales, ¿no? De la psicología también. Y bueno, existe también una sexualización traumática explicada por el hecho de que el niño vive una experiencia que no tendrá que vivir a esa etapa del desarrollo en la que está, ¿no? Tendrá que ser en otra etapa y de otra manera, ¿no? Donde se asocia el cuerpo, el placer de una manera positiva. Entonces, ellos lo viven de otra forma. Y esto, como consecuencia, pues ya vimos, puede ser un uso de su cuerpo para conseguir afecto, cariño, amor,
o la incapacidad para sentir placer, excitarse o llegar al orgasmo, que también es otra de las características que pueden enfrentar como consecuencia las víctimas, hombres y mujeres de abuso sexual infantil. La que sigue, por favor. Hace rato leí un comentario que salió, me aparece en los comentarios, donde mencionaban esto de la importancia de la protección en el niño. Es una de las áreas de los retos fundamentales que ya se está haciendo, pues en mensajes, que ya se está trabajando con modelos de crianza respetuosa, positiva, donde se les da voz al niño, donde se les ayuda a ser seguros, a comunicarse. Esto es fundamental, se está haciendo, pero nos queda mucho más por hacer. Y bueno, esta diapositiva habla de que las consecuencias ya vimos cuáles pueden ser, pero también no son siempre las mismas en todas las personas que viven abuso. En unas son de un tipo, en otras son de otro, y en unas son más graves o intensas, mientras que en otras pueden tener ser mucho menos fuertes para muchas personas. ¿Y de qué va a depender? Pues depende de las características de la experiencia misma. Hay muchos estudios que hablan de si se vivió en una etapa del desarrollo preescolar. Normalmente ocurre con más frecuencia en preescolar, es decir, etapa del kinder y etapa de la primaria. En qué momento, o previo a la pubertad, cercana a la adolescencia, en qué momento ocurrió. También tienen que ver con obviamente la duración y la frecuencia, si fue más reiterado, frecuente, con el tipo de abuso, se involucró solo contacto físico, se involucró penetración, ¿no? Si fue una sola ocasión o varias. Tiene que ver con la relación que yo tengo o el que tuvo el niño con el agresor, es decir, si es un agresor desconocido, que vieron una sola ocasión, que puede ocurrir también cuando van en la carretera y entran los niños solos al baño, ¿no? Y los dejan en las gasolineras, o si es un agresor cercano a la familia, o incluso familiar, si es padrastro, si es padre biológico. También tendrá que ver con las variables familiares. Esto es uno de los aspectos fundamentales de la familia, porque muchas veces, aunque el niño haya vivido abuso, si el sustento y el apoyo que tiene de la familia es poderoso, es fuerte, es decir, la reacción de la primera persona, madre o padre, cuidador principal, que se enteró del abuso fue positiva, no culpabilizadora, de apoyo y credibilidad absoluta en el niño, a veces las consecuencias no se dan y no es necesario que el niño llegue a psicoterapia. Entonces, estas variables familiares, pues por un lado pueden ser variables de riesgo y por el otro lado pueden ser variables más bien de protección, y por otro lado pueden ser variables de riesgo en cuanto a todo lo que puede implicar, ¿no? A veces no el abuso mismo, sino la familia. Y bueno, otra de las características también tiene que ver con la estructura psicológica del propio niño, por supuesto. Esto va a ser una diferencia fundamental. Y las creencias individuales alrededor del abuso. Es decir, hay cosas con las que ya no podemos trabajar porque ya se dieron características de la experiencia, pero también hay otras que podemos ir trabajando en psicoterapia, en programas de intervención, y que se pueden ir fortaleciendo para trabajar y evitar que las consecuencias se queden a largo plazo o que se queden con una intensidad absoluta. Si cambiamos por la siguiente, por favor. ¿Y qué tenemos en cuanto a programas de intervención? En principio sabemos que son derivados del impacto, ¿no? Ya vimos que de las cifras, de la magnitud, de las estadísticas, pero también del impacto que tiene para las personas que sufren esta situación. Entonces, sí hay muchos programas, pero la mayoría está encaminado a trabajar ya los efectos del abuso sexual infantil. Es decir, son programas de intervención clínica, normalmente. No están evaluados en su efectividad. Sabemos que normalmente los estudios cognitivo-conductuales sí son los que tienen mucho más estudio de efectividad. Otros modelos trabajan menos esta parte de sistematizar o de evaluar sus propias intervenciones. Y tenemos la siguiente, por favor, línea. Tenemos también que necesitamos diseñar mayores programas preventivos integrales. Integrales me refiero a que incluyan
no solo al pequeñito, que siempre estamos hablando, por ejemplo, de prevención psicoeducativa a través de los medios de comunicación. Es muy común que ustedes recuerden a lo mejor mensajes, ¿no? Que se dan en los anuncios o incluso ya canciones que pueden ver los niños en YouTube de cuida tu cuerpo, las partes íntimas y no, o sea, hay mucho que se está haciendo, pero también están dirigidos a la responsabilidad que el niño se proteja, lo cual es importante también, pero necesitamos también integrar a la familia en programas y a la sociedad, ¿no? En este camino de cuidar a los niños y protegerlos. La que sigue, por favor. Y también aquí va una parte importante, entender los factores de riesgo y protección para poder prevenir. En este punto, la diapositiva que sigue nos va a demostrar un poquitito de qué necesitamos hacer. Prevención desde la familia. Prevención desde la familia implica trabajar varios elementos de la dinámica familiar. Si puedes compartir los 4, solamente que tardan. Ajá, exacto. Estamos hablando de que hay muchos estudios que hablan de las familias incestuosas, ¿no? O de familias que tienen mayor riesgo. Esto, indudablemente, sin dejar de lado que el abuso ocurre en todas las partes del mundo, es decir, países llamados o mal llamados de primer mundo, países de tercer mundo, en todas las clases sociales, en todos los contextos existe, ¿no? Pero sí hay un dato interesante, por ejemplo, la OCDE en el 2018, de los 33 países que conformaban la OCDE, México salió con las cifras más altas de abuso sexual infantil. Fue un estudio que llamó mucho la atención, porque entonces, ¿qué está pasando con nuestras familias mexicanas? ¿Qué hay alrededor de nuestro sistema familiar que está ocurriendo, ¿no? Esta situación. Y entonces hay estudios que hablan de una estructura propia, organización y funcionamiento familiar. Por ejemplo, se habla mucho de familias con límites muy rígidos hacia el exterior. Yo soy terapeuta familiar, bueno, hablamos de estos límites como donde la información solo fluye dentro de la familia y lo que ocurre en casa se queda en casa, pues de manera coloquial, y que hacia el exterior está circulando muy poca información. Entonces, los niños también crecen con la imagen de lo que está correcto a través de la familia también y de lo que está ocurriendo. Entonces, pueden ser familias muy rígidas hacia el exterior y con límites muy difusos y permeables dentro de sus miembros, es decir, familias que mezclan, ¿no? Y que confunden como esta parte de donde hay hijos parentalizados, es decir, que cumplen las funciones de crianza, donde no hay como límites también corporales o efectivos, pues, y también se habla de una dinámica y composición. Por ejemplo, se hablan de que las parejas incestuosas suelen ser parejas complementarias, ya sea que el papá es muy rígido y la mamá es sumisa y dominante, o por el contrario, la mamá es muy rígida y dominante y el papá es muy sumiso. También dentro de las características de los agresores, hay estudios que no hablan de un perfil como tal del agresor, sino más bien de ciertas características que son muy diferentes. Por ejemplo, hay los agresores que suelen ser personas que tienen dificultad para relacionarse con los adultos y entonces es más fácil, ¿no? Personas más tímidas o inhibidas o personas con una habilidad social muy buena, muy abiertos, muy carismáticos, además figuras también de poder, ¿no? De poder donde todo el mundo respeta su autoridad absoluta, donde no se le cuestiona, ¿no? Son socialmente, pueden ser médicos, sabemos mucho de la parte de la iglesia, ¿no? Que hay muchos sacerdotes, ¿no? En esta parte también, o maestros, ¿no? Esta parte también existe, pero bueno, regresando a la dinámica de la familia, pues nos habla de esta composición también y de esta estructura familiar. Otro de los elementos que se hablan son los contextos socioeconómicos. Hay muchos estudios que hablan de las familias que le llaman multiproblemáticas y se refieren multiproblemáticas porque viven una serie de problemas, ¿no? Como por ejemplo desempleo, problemas económicos, de violencia extrema, de adicciones o de enfermedad de alguno de sus integrantes, ¿no? Física o mental, donde obviamente todos los miembros están involucrados pues en la supervivencia del día a día, ¿no? No tienen la capacidad como para atender otras vulnerabilidades, otras necesidades, ¿no? De sus miembros débiles o de cuidar, ¿no? Los afectos o de estar atendiendo, ¿no? Lo que un niño puede necesitar.
Y bueno, otros elementos que se hablan mucho de la familia es la comunicación. ¿Cómo es la comunicación entre la familia? La expresión afectiva, ¿no? Que se muestra en sus miembros y el apoyo que hay entre ellos, ¿no? Simplemente porque sabemos, y eso lo deben de tener ustedes muy claro, que parte de la protección familiar implica una comunicación cercana con el niño, ¿no? Un niño que es asertivo, que se comunica, se vuelve, por un lado, menos atractivo para un agresor porque es difícil que pueda mantener el silencio, el secreto. Por otro lado, bueno, son niños más abiertos que se acercan, que son mucho más afectuosos quizá. Y también en ese sentido, comunicarnos con los niños es importante, el mostrarles, ¿no? Cuáles son los afectos, cómo se demuestra el afecto, el cariño, el apoyo, mostrarles siempre la posibilidad de que pueden recurrir a ti para confiar y para contarte lo que les está ocurriendo, el empezar a hablar de emociones que a veces no se hacen. Es decir, cuando va bien, los papás preguntan al niño, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿No? Difícilmente preguntan, ¿cómo te sentiste? ¿O qué te hace sentir eso? O les enseñan las 4 emociones básicas, ¿no? Que son tristeza, miedo, enojo y alegría. Entonces, difícilmente se habla o se tocan emociones. Y esto también es muy importante como factor protector o preventivo. La que sigue, por favor. Y dentro de las conclusiones, se resalta el beneficio de diseñar programas de intervención. Bueno, interventivos, por supuesto, y preventivos que incluyan a toda la familia, que trabajen elementos de su organización, de su composición, su funcionamiento familiar, fortaleciendo el adecuado apoyo, comunicación y expresión afectiva entre sus miembros. También está el camino, y eso la que sigue, por favor. Estamos hablando de que la prevención y la protección va a ir en 2 vertientes o 2 caminos siempre. Uno es la cultural, la educación, la familia, a través de hacer el día a día con mi pequeño, con mi chiquillo, que yo puedo con los sobrinos o con quien esté, a través de cambiar, ¿no? Estos prejuicios, estos estereotipos, estas cuestiones de género tan marcadas, primero con los míos, a nivel social y cultural, pues con los medios de comunicación también, que hace falta un trabajo inmenso en que en lugar, por ejemplo, de que los medios de comunicación y las notas sabemos que México tiene las más altas cifras de feminicidio y las notas que anuncian siempre es como vuelven a responsabilizar a la víctima, ya sea porque andaba sola, estaba de noche, estaba tomando. Entonces, a la hora de cubrir la nota, también se observan estas creencias. Entonces, los medios de comunicación promueven también y reproducen por un lado y promueven estas ideas y creencias sociales. Y también es importante trabajar con medios y programas, ¿no? En el camino ya de la legislación, de las instituciones, de las políticas. La primera va a ser un cambio, pues, que se va a ver a lo mejor reflejado a más largo plazo, pero también necesitamos mejores legislaciones y políticas, instituciones de protección y vigilancia, que no solo se hable de por cubrir el número se están dando una serie de talleres a funcionarios con perspectiva de género, pero solo la toman sin entender verdaderamente el concepto y siguen operando y funcionando al atender a las víctimas que viven agresión, niños y adultos, con los mismos, ¿no? Patrones que no hacen un seguimiento, pues, o sea, cubren el número de ya se capacitó, ya se les dio el taller, ya se les dio el curso, pero no hay como una vigilancia, un seguimiento de qué está pasando después, ¿no? Y bueno, en cada niño pues nace la humanidad, es decir, trabajando con los niños podemos lograr un cambio a nivel social. Yo les decía, esto va a largo plazo, pero se puede lograr. Son los 2 caminos que tenemos, los 2 retos que nos hace falta trabajar desde nuestras trincheras cada uno, sea como padres, tíos, hermanos, o como académicos haciendo investigación, como terapeutas, como futuros psicólogos en este encuentro universitario, desde donde podamos, ¿no? Es un tema que requiere nuestra atención al 100% y que merece, ¿no? La pena ser tomado en cuenta y de que haya más que se interesen por trabajar en este mismo camino. Y pues bueno, la que sigue, yo aprovecho también la invitación para comentarles y compartirles que tengo un libro que es justo un trabajo de tratamiento, es una propuesta de intervención desde el modelo de terapia narrativa para mujeres adultas y que habla desde la parte teórica hasta la parte práctica. Y pues bueno, mi participación concluye aquí. Tienen mis datos si tienen alguna duda y estoy para preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente disertación. Muchas gracias. Sí, tenemos muchísimas preguntas, hubo mucha participación del público. Vamos a irle compartiendo las preguntas y esperemos darle respuesta a todos.
La primera, de Guadalupe Landeros Romero. Buenos días. ¿Cómo ayudar a frenar la violencia intrafamiliar y cuando el hermano mayor violenta a los menores desde lo sexual hasta física? Ok, pues un tema complicado porque por una parte está el dilema, nosotros partimos de la idea de protección hacia el menor que está siendo agredido inmediata, o sea, es decir, no hay consideraciones en ese tipo, es decir, alejar al chiquillo, pero también el mayor puede tener también una serie de consecuencias derivadas de otros tipos de maltratos, incluido la posibilidad de abuso sexual que también él haya vivido o esté viviendo frecuentemente. Entonces se tiene que dar una atención integral. El hermano mayor puede ser, no lo dice ahí, mayor o menor de edad, es decir, un chiquillo también que sí es abuso porque tiene una diferencia al menos de 5 años, es decir, una capacidad diferente, aunque sea menor de edad, aunque sea un adolescente. Pero sí necesitamos trabajar primero desde la base de proteger al chico que está viviendo el abuso y sí no dejar de lado, sobre todo los papás que tienen este dilema con que sí, mi hijo que está viviendo, tengo mucho enojo porque lo está viendo, pero es mi otro hijo, ¿no? Tampoco lo puedo desproteger. Entonces tenemos que hacer un trabajo individual con cada uno, con la familia por separado y con la familia después de este trabajo individual, integrándolas a entender, ¿no? Simplemente es entender qué está ocurriendo ahí y pueden ser muchos factores. Muchas gracias. De acuerdo. La siguiente, Marinkov pregunta, ¿cómo mantener prevenidos a los infantes inseguros y si ya ha ocurrido, cómo manejarlo con él para evitar secuelas? Esto lo mencioné un poquito. Primero, si no ha ocurrido preventivamente, es dejarles a los niños ser, ¿no? Dejarles decidir. O sea, sí poner límites, porque ahora se entiende que ya es una educación muy flexible, que ya los niños hasta se usa el que golpean a los papás, pero sí, los niños necesitan tener límites, claro, pero también necesitan tener voz y poder ser escuchados y atendidos en sus necesidades, ¿no? Y en sus decisiones. Y darles seguridad, darles confianza para que puedan sentirse niños capaces, además que la familia los va a proteger sobre cualquier cosa, para que puedan compartir. Muchas veces los agresores no dan el paso de la agresión cero a la máxima, sino que van, ¿no? Tanteando el terreno, por decirlo, como con el niño. A ver qué tanto, pues vamos a jugar y empiezan como de una manera. Si un niño tiene la capacidad y el acercamiento con su familia para decir, oye, pasó esto, entonces la familia automáticamente va a darse cuenta y a lo mejor va a protegerlo inmediato. Y si ya ha ocurrido, en parte, pues bueno, es esto que yo les decía, la reacción que tenga el familiar. El hecho de, pero ¿por qué no me dijiste? Son esas preguntas que usan también los funcionarios públicos cuando entienden abuso, pero ¿por qué andaba a esas horas, no? O sea, estas preguntas del por qué son preguntas que responsabilizan, ¿no? Al niño. Entonces, la reacción del papá tiene que ser fundamental de apoyo y hacer una evaluación con el niño. A veces el niño, si entendió que no fue su culpa, tú no podías decidir lo que estaba ocurriendo en ese momento y a lo mejor poder hablarlo, ¿cómo te sientes? Y si hubiera necesidad, llevarlo a una evaluación también para ver a través de juegos proyectivos, de dibujos, si hay una reacción emocional posterior, ¿no? Porque puede ser que los niños, ante la respuesta de la familia, no ocupen nada más, ¿no? No siempre se requiere un proceso de psicoterapia. La siguiente, Patricia Reyes. ¿Por qué es tan poco penado el abuso sexual infantil? ¿Debería de ser más riguroso el castigo? Sí, estas cuestiones legales, no me he metido mucho en ellos, entonces es una pregunta que no puedo responder. ¿Por qué? Porque es algo que sí, se ha aumentado la pena, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Sigue siendo insuficiente y sobre todo, por ejemplo, trabajar con agresores es muy difícil porque afortunadamente ha cambiado la legislación. Por ejemplo, ahora ya no expira el delito, es decir, cuando el niño lo vive y lo puede revelar ya de adulto, es un delito que se puede todavía llevar a denuncia, pero el demostrarlo, ahí está el punto. Hay una serie de peritos, normalmente ponen a los peritos que van a determinarlo y demostrarlo es difícil. Entonces, el castigo sí debería de ser legislado. No sé si estas cuestiones de castigos rigurosos tienen que ver con la posibilidad de asegurar, ¿no? O la certeza de que ocurrió. La verdad, de cuestiones legales no les puedo decir, pero estoy de acuerdo contigo, Pati, los deberían de ser más rigurosos. Estoy de acuerdo. La siguiente, Nancy Hernández. ¿Cómo podemos abordar a un niño que sufrió de acoso y por otro motivo dejó de hablar, tener interés por los juegos? Ok. Es acercamiento, ¿no?
con ese niño que ya está como a lo mejor retraído, aislado, se puede acercar de muchas formas, no necesariamente para tocar el tema de abuso. Por ejemplo, en un proceso de psicoterapia, nosotros vamos hablando de temas que no le generan angustia al niño y nos vamos acercando a ellos a jugar, a tratar de entender qué le gusta, qué no le gusta y a llegarle por hacerle un ambiente agradable, ganarnos su confianza, ¿no? Por ejemplo, esto, no sé si lo dices tú como cercana a un niño o como psicóloga, pero creo que en los dos casos el punto es empezar a acercarte, a mostrar una figura confiable, cálida, afectuosa, amorosa, con otra posibilidad de que el niño pueda sentirse amado, acompañado, y después el niño podrá ir compartiendo. Hay una técnica también que es a través de técnica proyectiva, un video que se les proyecta a los niños que viven abuso y que no se ve que en ese video que el que vive abuso lo vive, por lo tanto los niños que no lo viven no lo asocian, ¿no? Solamente se ve el llanto, la desesperación y varias emociones que se pueden también ser proyectivas, pues cada niño las refleja, y ese video proyectándolo también da la posibilidad de abrir su propia agresión. ¿Qué le pasó a esa muñequita que estaba ahí? ¿Por qué estaba llorando? Y entonces pueden empezar ellos a abrir y a comentar su agresión. Pero antes que eso, de entrarle al tema difícil es a cercanía, juego. Gracias. También Maribel Peña pregunta, ¿es cierto que un niño agredido sexualmente tiene más probabilidades de ser a futuro también un agresor sexual? Yo creo que esto es uno de los mitos que también existen, ¿no? O sea, es decir, no está hablando de que necesariamente, ahí dice probabilidades, pero también me parece que es muy delicado porque sí se ha estudiado que a veces existe algún agresor sexual que ha vivido agresión. Por ejemplo, yo les decía, el niño que me presentaban en la primera pregunta, si es un niño y está haciendo eso, podríamos explorar qué hay atrás, ¿no? De por qué lo hace, esas conductas. Pero el hecho de pensarlo así también podría llevar al estigma de un pequeñito que está siendo víctima, ¿no? Entonces yo no lo pondría ni siquiera como probabilidad. Sí lo exploraría si hubiera otro chiquillo que está ejerciendo como agresión, ¿no? Para saber que está protegido, rescatarlo en caso dado. Gracias. También nos pregunta Oralia Espinosa, ¿cómo abordar terapéuticamente el abuso sexual? ¿Es posible resignificarlo? Sí, por supuesto. El significado que dan al abuso, yo les decía, tiene que ver con esta situación de nadie, las personas no son confiables, el mundo es malo y perverso, o sea, muchos significados alrededor de mi propio yo y de las otras personas. Entonces, por ejemplo, a través de la terapia narrativa, así como de la cognitivo-conductual, pero yo soy terapeuta narrativa, se puede empezar a contar una historia diferente, ¿no? Es decir, todos los hechos aislados que no están dentro de tu propia historia que te has contado a ti misma y que vienes repitiendo, pueden hablar de otra experiencia. Y entonces a través de estas narraciones empezamos a vivir significados diferentes. Cuando las personas explican por qué creyeron ser culpables, ¿no? Y empiezan a entender estas cuestiones sociales que nos van enseñando, ¿no? De niñas. Y entonces empezamos a resignificar, claro, entonces yo me sentí así porque mi mamá me decía esto. Entonces empieza a haber como una conexión y empiezas a tener como mucho más conocimiento de lo que estuvo ocurriendo también. De acuerdo, gracias. También nos pregunta Minerva Gómez, ¿es común que un infante abusado sexualmente lo dice a los padres y que estos se niegan a creer esa verdad y culpan al menor? ¿Cómo afecta esto psicológicamente al infante abusado sexualmente? Muchísimo. Eso es, yo lo podría decir, mucho más doloroso y dañino que el abuso sexual mismo, ¿no? O sea, y yo me sorprendí porque cuando yo empecé a trabajar con abuso con adultas, yo trabajé muchos años con niños, pero cuando empecé a trabajar con adultas, en las historias que compartía, en ningún caso tuvieron un apoyo auténtico y total de la mamá, ¿no? Del papá, que fue normalmente con la mamá con la que más se acercaban. En ninguno, o sea, estábamos hablando de que había mamás que decían, pues ya no vayas, ¿no? O sea, ya no vayas, hasta ahí quedaba. Pero nunca enfrentaba, nunca reivindicaba, ¿no? Que esto estaba realmente ocurriendo. Y muchos niños seguían conviviendo con sus agresores, ¿no? En eventos familiares, en ciertas reuniones. Entonces, esto es una situación todavía mucho más dañina que el abuso mismo, ¿no? Es como mucho más fuerte, pues, para un pequeño. Sí. Doctora, también nos preguntan que si puede darnos nuevamente su libro.
Sí, claro. Es este libro que se llama Resignificación del abuso sexual infantil, nada más que no se ve, lo estoy moviendo más, porque tengo que... Y está en las librerías, ¿no? En cualquier librería, está en El Sótano, en Gandhi, en Partenón, en Porrúa, ¿no? Es editorial Porrúa, Grañén Porrúa, y se me olvida otra, también muy conocida. Ay, se me olvidó. Gracias. Pero está en todas ellas. Claro. Muchas gracias. Bueno, seguimos con más preguntas, doctora. Alicia López dice, ¿cómo se puede intervenir cuando el violador es el padrastro y la madre de los abusados lo saben? Y vaya, para detener a su pareja, ¿no? O sea, que detenga a la pareja. Supongo que se refiere justo a casos que hay más de lo que quisiera, que es la mamá, que la hija se entera y en lugar de ponerse en contra, ¿no?, de la pareja, lo apoya a él, ¿no? Y esa parte de desprotección a la chiquilla. Aquí yo lo que trabajaba debe de haber a nivel, primero antes de entrar a las instancias legales, ¿no? Porque también está la cuestión del DIF y otras instancias, pero siempre yo buscaba que hubiera un miembro de la familia que tuviera como mayor entendimiento de lo que estaba ocurriendo. Entonces es buscar redes de apoyo del niño, que si la mamá, que es la persona más cercana, no lo entiende, a lo mejor si la tía se entera o la tía lo sabe, es la persona que va a estar en marcha para iniciar todo el proceso legal o para iniciar todo el proceso de protección del menor que necesitamos y que es nuestra obligación como ciudadanos y como profesionales, que si nos enteramos que algo está ocurriendo, retirar al chiquillo del peligro. Me pasó, y lo cuento rápidamente, ya como profesora, en unos alumnos que estaban haciendo prácticas, ellos hacen prácticas a nivel primaria, una niña descubrió el abuso, ellos como psicólogos les reveló el abuso. Y cuando ellos se lo comentan a su supervisor, un psicólogo también, el supervisor les dijo, no, pero es que eso no venimos, no es nuestro tema y no es a lo que venimos a hacer. ¿Por qué? Porque este supervisor tenía miedo que si le comentaban al director de la primaria o se hacía más grande, les iban a retirar los campos clínicos. Entonces, esto es un delito porque estamos siendo parte, ¿no?, del problema, cuando no estamos haciendo todo lo posible para que el niño esté protegido, ¿no?, y ya no siga viviendo abuso. Si la mamá no lo puede hacer, habrá alguien que sí, y si no, recurrir a instancias, ¿no?, superiores. Claro. También Lupita Mora pregunta, hola maestra, ¿qué hacer para superar los prejuicios que se observan en la actualidad sobre las personas que denuncian abuso sexual después de varios años, sobre todo los comentarios como, ¿ya para qué? Pues a nivel social tendremos que trabajar desde estos spots, también se me ocurren, porque sí, ya entiendo, puede ser por el caso también que pasó con Sasha, no sé si tiene que ver también con eso y con muchas que empezaron a denunciar y que incluso las acusaban, ay, sí, pero bien que te daban y que tú tenías todo y mientras estabas con lujos y todo no te quejabas, o sea, estamos otra vez, contra la víctima y no volteando atención al agresor, ¿no? Entonces, esta parte también hay toda una fuerza que está haciendo también de comentarios a través de generar conciencia y debates que se ponen en los mismos chats o en las mismas notas y que permiten también hablar y comentar, ¿no? Es decir, mostrar protección y no quedarnos calladas porque es una situación que le ocurre a todos en algún momento del mundo, una situación de abuso, puede ser de acoso, puede ser callejero y que pasa. Entonces, en la medida en que todos empiecen a contarlo, también va a ser menos el prejuicio, ¿no?, que se tiene al respecto, porque van a ser más las voces. Yo creo que por ahí también es un camino a nivel cultural y social. Gracias, doctora. También Rose Mata pregunta, ¿todos los problemas que podemos tener de adultos fue algo que pasó en la niñez? ¿Por qué no enfocar desde preescolar talleres para manejar todo esto? Sí, no todos, evidentemente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay situaciones de crisis, ¿no?, que se van presentando, duelos, ¿no?, eventos traumáticos que van viviendo los adultos, asaltos, secuestros, ya de adultez, pero sí la niñez tiene un poder definitorio, ¿no?, en la personalidad, porque son los primeros años en donde se están formando mi estructura de personalidad y mi manera de ver el mundo, de verme a mí misma y de ver a los otros.
Entonces, claro que son años decisivos y sí, sí se están haciendo algunos talleres, pero son cortos, ¿no? Porque sí hay escuelas que manejan talleres de sexualidad, talleres de protección, de autoprevención, de cuidado, pero sí creo que hace falta muchísimo más movimiento. Y ahí sí ustedes que están trabajando desde sus clases que tengan, podrán proponer algunas iniciativas, ¿no? En sus prácticas para empezar a trabajar en preescolares, en nivel primaria. Creo que sería una iniciativa muy linda. Claro. También tenemos a Ciel Domínguez. Pese a que ya algunos niños saben cuáles son las señales de alarma ante un abuso sexual, ¿qué se les debe enseñar para actuar ante el abuso y no se logre? Perdón, ya que muchas veces los abusadores los manipulan y ellos no sé. Sí, pues lo que les comentaba, ya saben igual que a lo mejor alguien les va a decir que guarden el secreto, que enseñarles la diferencia entre secretos buenos y secretos malos, cuáles son los secretos malos, los que pueden implicar un daño a mí misma, a identificar, ¿no? Si alguien, a veces simplemente con que te toquen el hombro, pero si lo hacen de una forma que tú lo sientes incómodo, lo identificas, ¿no? Y los niños lo pueden decir, si algo no les gusta, un tipo de abrazo que reciben, también lo pueden decir y se vale, ¿no? Entonces, esa parte también, la parte de la seducción, ¿no? Nosotros jugábamos mucho con los niños en terapia y también en talleres de prevención. Eso es un tema bien bonito, donde les decíamos a los niños en la sala de juegos, mira, si te mojas con esa manguera, así la cabeza, te doy un regalo, ¿no? Cualquier regalo que tú quieras de esta sala de juegos. Y entonces los niños sí iban y lo querían hacer, ¿no? Y entonces, oye, pero es que eso te podía enfermar, ¿por qué, no? O sea, ¿en qué? Y ahí tocábamos el tema. O otros juegos como empezar a jugar con un niño, memoria, dejarlo ganar y cuando ya va perdiendo empezarle a hacer trampa. Y el niño se pone, ¿no? Enojado, como que se frustra. No, pero al final, como tú eres una figura de autoridad, un psicólogo, acaban cediendo, ¿no? Que te dicen, ay, tramposa, pero al final, pues, no, esto está bien, y te pones así como en un papel, personaje muy, muy rígido, y al final, les reflejas, les ganas, ellos, ¿cómo te sentiste? No, pues enojado. ¿Y por qué me dejaste? No, pues porque tú eres la psicóloga, porque tú eres, no sé. Entonces reflejas que existe un abuso de autoridad y que no hay persona que no tenga un poder superior a quien no se pueda acudir cuando existe una situación de este tipo, cuando los están dañando, cuando les están pasando por sus derechos, ellos pueden decir, ¿no? No importa si es el maestro, no importa, o sea, son como situaciones y ejemplos que pueden llevar a que los niños empiecen a identificar todos los elementos implicados en el abuso, el secreto, el silencio, el abuso de poder, la seducción, etcétera. De acuerdo, y la última pregunta, doctora. Betsa Díaz, ¿es posible que después de un abuso sexual infantil, en la vida adulta puedan llevar una vida sexual plena? Sí, por supuesto. En definitiva. Si yo llevo tanto tiempo trabajando en esto y que a veces me preguntan que por qué trabajo un tema tan complicado, es porque a diferencia de otros temas, a mí me parte mucho la niñez. O sea, los niños son mi debilidad, pero hay, por ejemplo, situaciones quienes trabajan cáncer infantil. Yo no podría, porque si un niño se va, o sea, ya no tiene como esa parte de vuelta atrás. Y aquí lo satisfactorio era cómo llegaban los niños con una autoestima lesionada, dañada, a terapia. ¿Y cómo se iban? A lo mejor eran procesos que duraban casi un año, donde se trabajaban varias fases del tratamiento, pero cómo se iban es una cuestión absoluta. O sea, la posibilidad existe y muy, muy, muy alta, ¿no? O sea, un niño que está bien protegido o que tiene un proceso psicoterapéutico, por supuesto que lleva una vida sexual satisfactoria. Por supuesto. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra al doctor Moreno Almazán. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Doctora Yasmín Quintero, un gusto tenerla por acá y viendo el revuelo y el interés que se manejó para este tema. Creo que cierra muy bien la jornada matutina con su disertación. Y además, bueno, comentarles que ahorita le hablo con formalidad, pero somos grandes compañeros y amigos de tiempo atrás, ya de una amistad de más de 10 años, y es para mí un gustazo enorme tenerla por acá, compartiendo estos conocimientos de una temática que es sensible, que es vigente y que es necesaria en cuanto a difundir para nuestra comunidad científica y académica. Muchísimas gracias, doctora Quintero.
Gracias por la invitación, Omar. Muchas, muchas gracias. Y gracias a todos por manifestar interés y preguntar. Eso es lo que retroalimenta. Muchas gracias. Definitivamente. Bueno, pues mira, vamos a dar oficialmente este reconocimiento, que por supuesto te haremos llegar, y que a la letra dice Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la Academia de los Sistemas de Educación Presencial y a Distancia, le otorgan la presente constancia a la doctora Yasmín Quintero Hernández por su participación como ponente en la conferencia especializada Panorama del Abuso Sexual Infantil, Necesidades y Retos de los Programas de Intervención. En el marco del Encuentro Universitario de Psicología 2022, la psicología en tiempos de evolución y post-confinamiento, celebradas pues en este día de hoy y que seguramente, mira, aquí la audiencia te otorga este aplauso virtual. Muchas gracias. De este proceso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Omar. Muchas gracias a todos. A todos. Un gusto. Muchas, muchas gracias. Y bueno, estamos en comunicación, mi querida Yas, y nos vemos muy pronto. Gracias. Y bien, bueno, pues para poder finalizar con esta jornada matutina, comentarles que hasta estas alturas hemos tenido la oportunidad de escuchar grandes disertaciones, como ustedes verán, de colegas, expositores de todas índoles y que además nos han ofrecido unos conocimientos vastos acerca de lo que ellos trabajan. También tenemos a comentarles que en nuestra página de Facebook están todos los videos estudiantiles. Recuerden ustedes, la idea es fomentar, motivar, cuestionar y pues comentarles, hacerles partícipe a través de nuestros comentarios a los colegas estudiantes que han compartido, que se han atrevido a compartir sus hallazgos a través de estos medios. Ahí les invitamos, por favor, a que entren. Los enlaces directos los vamos a estar pasando por aquí, pero también están disponibles en nuestra página de Facebook. De igual manera, comentarles, ya vamos hacia hasta la última parte de esta jornada, la cual va a abrir a las 4:30, entonces los dejo, porque vamos a regresar ya con las últimas conferencias y al término de ello, el formulario. Sé que acá es un poquito complicado de repente hablar esto de la asistencia, ahí les pedimos mucha atención y mucho respeto, sobre todo, pues para los colegas que han hecho el esfuerzo de estar presentes aquí, el que vean las conferencias, ¿no? Están disponibles todas en nuestros canales de YouTube, Academia Eventos, y ahí se están ofreciendo las palabras clave. Recuerda, si tú fuiste presencialmente a la FES Iztacala el viernes anterior, ya no, y te registraste, claro, ya no es necesario que pongas las palabras clave de ese día. Ya nada más te abocas a las del día de ayer y las del día de hoy, y con eso es suficiente. Y bueno, pues estaremos atentos tratando de responder a todas sus preguntas, a todos sus comentarios, y sin mayor preámbulo, comentarles. Nos vemos en 1 hora, pues ya prácticamente, para iniciar la última parte de este magno evento que, como bien sabemos, es gracias a su interés, a su retroalimentación y a su ímpetu por aprender y hacer expansiva la labor de la psicología que seguiremos aquí. Y depende mucho de ustedes. Entonces, nos despedimos y nos vemos al rato. Muchas gracias a todos.